¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? En otra versión, otro capítulo de La Retro, este podcast del Libro, para conversar, como siempre, con Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado y miembro de la Comisión de Hacienda y además jefe de la bancada de la UDI. Ustedes lo ven en la pantalla, Guillermo está en el Congreso, acaba de terminar, hace un par de minutos, el discurso largo de 4 horas, casi 4 horas, rajuñando del presidente Gabriel Boric, probablemente el discurso más largo desde lo que uno tenga memoria, los que estamos casi rejoñando los 50, el discurso, por cierto, más largo de los que nos acordamos, y la idea es poner un poco la pelota en el piso para ver en materia económica, pero particularmente en dos ámbitos que tuvo harto texto, hartas líneas que tienen que ver con la noticia de la reforma tributaria, lo vamos a partir el tiro, y en materia previsional. Guillermo, tú estás ahí, obviamente estabas en tu condición de parlamentario. Lo primero que te quiero preguntar es, muy cortito, en un minuto, un primer approach, una primera sensación en boca, como dicen los enólogos, de lo que fue el discurso del presidente. A ver, a mí me pareció que este discurso no es el discurso que uno hubiera esperado de un presidente que ha caído como piedra en las encuestas, de un presidente que ha sufrido dos derrotas electorales muy duras, de un presidente que tiene una aprobación hoy día muy baja, él y su gobierno y su reforma. Este fue como el discurso de un presidente que lo ha hecho genial, que la gente admira, cuya aprobación es alta, y es preocupante porque al final tanto autobombo, tanta autocomplacencia a uno le hace pensar de que este gobierno no va a redirigir el rumbo, no lo va a corregir, va a mantenerse en la misma senda, y eso por supuesto que no es bueno para Chile. Qué Y lo interesante, vamos a Guillermo, conversar ahora, pero en materia tributaria, pensiones, seguimos en la misma al final, y creo que incluso las cosas se empeoran un poco. porque hay un discurso, Cecilia, y ahí paso contigo. Hay un discurso respecto de que tenemos que ceder, tenemos que desgastarnos los nudillos, ¿no es cierto?, tocando puertas, abriendo ventanas, tratando de generar puentes con la oposición y con el sector empresarial, los gremios, con todo el mundo. Pero por otro lado también hay una mirada quizás algo encajonada de las prioridades que sigue teniendo el gobierno y en las que va a insistir, legítimamente, ciertamente, pero que pareciera que están en disonancia con las amplias mayorías que se han expresado en las últimas elecciones, Cecilia, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo tengo que decir que, por supuesto, el presidente es hábil haciendo discursos, tiene una habilidad, o sea, el discurso fue un bonito discurso, admiro además su resistencia de estar más de 3 horas y media hablando, un discurso en la forma bien y en el fondo, la verdad que yo lo escuchaba tratando de decir, bueno, ¿y en concreto qué? ¿Y en concreto qué? Y en concreto muy poco. Y si nos vamos directo a las reformas, un poco preocupante me parece que el presidente apele como a grupos que están en una situación difícil para después justificar cada vez la reforma tributaria con eso. O sea, tenemos que pagar esta deuda, la reforma tributaria. Porque esa lógica es tremendamente peligrosa, porque si nosotros seguimos en esa lógica, siempre va a haber grupos que necesiten ayuda, que estén en una situación más difícil, y uno no puede pensar que para cada problema en particular que tenga el país vamos a seguir haciendo reformas tributarias. Estamos en esa lógica en la última década y la verdad que nos ha ido muy mal. Y él vuelve a usar esa válvula que yo la creo peligrosa. eh, las reformas tributarias, y en Chile hay una norma constitucional que establece que los impuestos no son de afectación, o sea, uno no pone un impuesto para financiar determinada política, y eso es así, y es una norma que viene en realidad desde bastante antes de esta constitución, precisamente para evitar este problema, que uno plantea una situación difícil y después diga, entonces tenemos que hacer una reforma tributaria. Bueno, es lo que nos vienen diciendo hace casi 10 años. Plantean un problema, entonces la reforma tributaria, y eso ha frenado el crecimiento. Al final, si Chile hubiera seguido creciendo como estábamos creciendo antes de esta reforma, tendríamos mucho más recursos de lo que tenemos ahora desde el punto de vista fiscal, mucho Y más. ahí, y ahí Guillermo, nos vamos al tema de, ok, fines de julio entra por el Senado, ¿no es cierto?, después de la Cámara rechazar la idea de legislar, entra por el Senado la madre de todas las batallas, de algún modo, porque es la llave maestra para lo que decía Cecilia. El presidente lo nombró un montón de veces para cada requerimiento de recursos, bueno, la llave maestra de la reforma tributaria.
Pero esto es un maná que se acaba, es un maná, ¿no es cierto?, que tiene límites. No es un elemento infinito, ¿verdad?, en eso. Entonces, ¿cómo lo toma la oposición? Partiendo por eso, esta idea, primero, de retomarlo en el Senado, me interesa mucho, obviamente, para nuestros auditores del libro, la percepción un poco tibia tuya, recién salido, y por otro lado, ¿qué confianza tienes de que efectivamente se van a hacer los ajustes o modificaciones para que, y parafraseo al presidente con todo cariño, para que finalmente los acuerdos sean subóptimos o eventualmente haya fórmulas híbridas en esto, donde no todos ganen, pero por lo que ha contado el presidente o el gobierno, ellos siguen insistiendo en miradas que les son propias, les resultan muy útiles a ellos, ¿no? A ver, en el tema específico de la reforma tributaria, yo en caliente te diría dos cosas. Primero, demuestra una falta de visión de este gobierno, de una falta de visión de futuro del país del presidente. Porque él habla como si los problemas que tiene Chile fueran estos, y estos hay que resolverlos, y luego Chile va a ser una especie como de paraíso en la tierra. Pero cualquier persona sabe que los países enfrentan siempre nuevos problemas, y después de este gobierno van a haber muchos problemas más que van a tener que ser solucionados y que van a requerir financiamiento, y en el siguiente gobierno, y en el siguiente, y en el siguiente. Y uno no puede subir hasta el infinito los impuestos. Entonces, para uno poder responder a todos los problemas que en el futuro va a tener el país, necesita crecimiento sostenido. Hoy día el presidente Boric tendría muchos más recursos si es que no se hubiese hecho la reforma tributaria del ministro Arenas. Pero tiene menos recursos porque el ministro Arenas quiso plata para la reforma educacional, eso lesionó la economía y hoy día hay menos plata para los problemas de hoy. El presidente Boric cae en ese mismo problema de falta de visión, de creer que él solo es responsable de lo que ocurre en su gobierno y no en lo que ocurre en el futuro. Y el segundo problema tiene que ver con algo de deshonestidad intelectual, algo de chantaje, porque la reforma tributaria, según sabemos, esta nueva reforma pretendería recaudar, no sé, 2 puntos del PIB. Pero el primer año serían 0,4, 0,6, el segundo sería 1,1, 1,2, hasta llegar en régimen en no sé cuántos años a el total. Eso significa que condonar el CAE, que son 3 puntos del PIB, que pagar la deuda histórica a los profesores, que son otros 3 puntos del PIB, no alcanzaría no solamente en este gobierno, no alcanzaría la plata tampoco en el siguiente. Y todavía no hemos metido en la juguera el aumento en la PGU que está comprometida y todas las otras promesas que hizo el presidente en este discurso. Entonces, uno no puede prometer 17 millones de cosas en un discurso de 4 horas y decir que la única forma de llevarlo a cabo es con una reforma tributaria cuando tú sabes que la suma de tus promesas simplemente no se pueden financiar con esa reforma tributaria. Eso es deshonesto, eso es engañar a la gente y hacer un chantaje en el Congreso de que si no me aprueban la reforma tributaria, entonces todos los males del país son culpa de ustedes. Un tema también, Cecilia, de ausencia muy, muy nítida, muy clara, de eficiencia del gasto fiscal, el gasto del Estado. No se entró, que es precisamente lo que la oposición le ha insistido mucho. 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares, muchas veces en programas mal evaluados por el mismo gobierno, ineficaces como la que estamos viendo de NAMI, ineficaces como la que estamos viendo en el caso del gas, que es un monto mucho menor, pero políticamente muy significativo, muy significante, en eso. Hay una falta de eso también, e insisto, en creer que hay una piedra filosofal, por decirlo de una manera, un maná inagotable, que es el tema impuesto, siempre pagado por el sector privado, obviamente por definición, pero que esto obviamente genera efectos desincentivos y colaterales que se pagan en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, estoy muy de acuerdo con esa mirada que tú estás dando, Cristian, respecto a la eficiencia, porque la verdad que lo que ha pasado desde el año 90 hasta ahora, si uno mira los datos, y los acabo de calcular porque tengo que hablar mañana en un seminario sobre la reforma tributaria, entonces hice estos cálculos. Si uno toma el gasto social per cápita desde el año 90 hasta el año 2019, para dejar fuera el IFE y todas las malas políticas de los últimos años, entre el 90 y el 2019, el gasto en salud per cápita en términos reales se multiplicó por 10 veces. El gasto en educación se multiplicó por 7 veces per cápita en términos reales. Y el gasto social en estos abundancia de programas que tenemos en Chile, hay 700 programas sociales, se multiplicó por 12 veces per cápita. ¿Dónde está la mejoría? ¿Dónde están? ¿Son 12 veces mejores a lo que eran en el año 90 los programas sociales que está haciendo el Estado? ¿Es la salud 10 veces mejor? ¿La educación 7 veces mejor? Entonces, aquí hay una cosa que es bien impactante porque la izquierda tiene una fe en el Estado que la verdad que a mí me parece increíble, pero bueno, es legítimo que ellos tengan tanta fe en el Estado. Pero tener fe en este Estado
Es lo que yo no me explico. O sea, la izquierda debería ser la primera y principal interesada en mejorar la eficiencia del Estado, porque para que no hagan más el ridículo como hicieron con el tema del gas. O sea, si ellos realmente creen que el Estado va a resolver los problemas, tienen que mejorar el Estado, tienen que mejorar a su, entre comillas, Dios, porque su Dios es muy ineficiente. Le hemos entregado muchos recursos, el sector privado le ha entregado miles de millones de dólares al Estado en los últimos 30 años, miles de millones de dólares. Y los problemas, claro, algunas cosas se han solucionado, ha aumentado la cobertura en educación, pero la verdad que si uno ve listas de espera, calidad de educación, cuánto ayudan los programas sociales a la gente a salir de la pobreza, los avances son muy pocos dado el esfuerzo que hemos hecho como país en este tema. Entonces, es realmente preocupante que sean absolutamente ciegos y sordos y mudos al tema de la eficiencia del Estado. En el caso de Guillermo, a ti te toca, bueno, votaste obviamente en contra de la idea de legislar, pero además te tocó como jefe de bancada. ¿Ves que hay algún ánimo esperanzador en materia de modificación estructural, de lógica interna del proyecto del ministro Marcel en la tramitación que partirá a fines de julio, como ha adelantado el presidente del Senado? A ver, yo asumo que sí va a haber cambio estructural porque, para que los que nos están viendo lo sepan, para aprobar la reforma en el Senado se requieren 2/3. Como fue rechazada en la Cámara de Diputados, para poder insistir con la reforma en el Senado se requieren 2/3 del Senado. Entonces, si el gobierno quiere que no recibir un portazo en el Senado como el que recibió en la Cámara de Diputados, no va a tener que moderar su reforma, va a tener que cambiarla completamente. Y de ser una reforma pro recaudación, pongámoslo en esos términos para que se entienda el argumento, tiene que hacer una reforma pro inversión, pro crecimiento, pro empleo, porque si no, esa reforma no va a tener ni una forma de ser aprobada en el Congreso, simplemente no va a ser viable. Y lo digo responsablemente, yo soy jefe de bancada de los diputados, pero lo digo responsablemente, en el Senado la UDI no va a votar a favor de una reforma tributaria que sea ni la mitad de lo que es la reforma tributaria original. O sea, el cambio tiene que ser muy radical para que nosotros podamos sentarnos a conversar en el Senado sobre esta reforma tributaria. Ahora, el presidente ha dicho mucho, y lo dijo en discursos anteriores, de que hay que negociar hasta que duela, que hay que gastarse los nudillos tocando puertas. Él siempre ha dicho que tiene esa disposición, pero esa disposición no se ha visto en el Congreso y la reforma tributaria es el principal paradigma de eso. No cambiaron nada sustantivo su reforma tributaria durante la tramitación en la Cámara de Diputados, por eso se la rechazamos. Y el proyecto de pensiones que lleva 7 meses en el Congreso, el presidente ni siquiera ha indicado, ni siquiera ha presentado una indicación, un cambio a un solo artículo. Claro, vamos a eso. Entonces dicen que hay que negociar hasta que duela, pero sin embargo sus reformas parecen pétreas. Bueno, ese es el segundo tema que tiene que ver con en materia de pensiones. El presidente insistió mucho, un imperativo moral, no es hoy, no, ni mañana, ni en 10 años más, sino que hoy lo recalcó mucho, ¿no es cierto?, con una capacidad retórica muy amplia que tiene obviamente el presidente de la República, pero también se ve una disociación entre los dichos y los hechos. Por un lado, efectivamente, endilga al Congreso la idea de 7 meses sin ninguna votación, pero como bien dice, ¿no es cierto, Guillermo?, no hay ningún, o el diputado, ¿no es cierto?, no hay ningún elemento de modificación. Y lo otro que me parece poco honesto es que dice cosas que no son exactas. Por ejemplo, que este proyecto fortalece la libertad de elección de los afiliados, restringe la libertad de elección de los afiliados. Y por lo tanto, pero es una cosa fáctica, no es un tema de interpretación. Entonces, efectivamente uno puede entender que esto es un sistema previsional mixto y equilibrado, esos son adjetivos que entrega el presidente, pero restringe la libertad de los afiliados. Y por lo tanto, en la medida que no amplíe la cancha en materias de libertad, donde se dé certeza absoluta de que cualquier hijo de vecino puede elegir una administración privada para su pensión, bueno, pareciera ser, ¿no es cierto, Cecilia y Guillermo, que estamos con una pared chocando que no se condice con este ánimo verbal muy, muy, ¿no es cierto?, de abrir la cancha que plantea el presidente en el discurso de día. Cecilia, quizá vamos contigo. Sí, bueno, es que también en este tema hubo una pésima señal a fines de la semana pasada, en realidad, y que la bomba estalló esta semana, con la obligación de que tuviera que renunciar el subsecretario de Previsión. Porque la verdad que lo que ha ido quedando claro a lo largo de la semana
es que el motivo de fondo para haberle pedido que saliera es que dos razones, yo creo, que hay diferencias en la mirada de la reforma que tiene la ministra del Trabajo y que tenía él, y que él estaba mostrando apertura a hacerle cambio. Entonces, porque la verdad que si la verdadera razón, o sea, si la razón verdaderamente es estas acusaciones de acoso sexual, que después no pasaron a ser acusaciones de un lenguaje inapropiado, después acusaciones de un trato inapropiado, pero que no se siguió ningún procedimiento como tenía que haber sido, a mí no me queda otra explicación que aquí el problema es político, que esta fue una salida política. Y si esta es una salida política, la señal es que no quiero que tú negocies por mí porque tú estás cediendo mucho en la reforma. Entonces, para mí la señal es la que plantea Guillermo. Efectivamente, no hay indicaciones, no hay ninguna apertura a hacerle cambio a una reforma. Y hay un argumento que es el que tú planteabas, que es rechazada por la población, pero a mí lo que me preocupa más es que es técnicamente muy deficiente. Los efectos que genera esta reforma de pensiones en el mediano plazo en el país son destructivos, porque destruye el mercado de capitales chileno. Entonces, para mí aquí hay que hacer indicaciones muy profundas y al parecer a la ministra no le parece bien que se trate de avanzar en ese proceso de negociación. Voy, Guillermo, al tiro contigo, simplemente el tema de los adjetivos y la forma del discurso con la realidad. Una propuesta seria y contundente es lo que plantea el presidente, pero incluso ha tenido críticas de sus mismas filas, por un lado, y también la señal política que da el ministro Marcel en términos de la defensa del proyecto o de las modificaciones técnicas que le estaba aplicando Cristian Larraín, dejan un poco en entredicho la posición, la fortaleza política que hasta ahora la tenía de la ministra del Trabajo. Cerrado ese paréntesis, ¿cómo analizas tú el tema de la reforma previsional particularmente? Entre lo que dice el presidente, insisto, siempre abrir la cancha, diálogo hasta que duela, fórmulas híbridas, acuerdos subóptimos, ceder nuestro 100%, con los hechos, con la realidad que efectivamente se ven día a día en la tramitación parlamentaria. Bueno, la verdad es que en materia de pensiones, como decía hace un rato, en 7 meses no se ha presentado ninguna indicación. Pero no solamente eso, yo quiero relevar lo que decía Cecilia. Están sacando a la única persona que estaba dispuesta a introducir cambios en su reforma de pensiones. Entonces, la señal es muy mala. O sea, nos están notificando de que van a tener muy poca voluntad de cambiar la reforma. Y esto es importante señalarlo porque la reforma es tan mala, es tan mala, que para cambiarla, que para que sea viable, tiene que mejorar muchísimo. Hay que cambiarle prácticamente todo. Entonces, claro, uno dice, si hubiera que cambiarle una cosita, dos cositas, y el gobierno está medio duro, uno dice, ya, igual lo podemos lograr. Pero con el gobierno duro, ¿seremos capaces de cambiar la dirección de la reforma en 180 grados? Entonces, eso es lo que a mí me deja con un sabor amargo en la boca. Si tú me haces apostar hoy día, no vamos a tener reforma de pensiones en este gobierno. Y este año, que es lo que plantea el presidente. Un último Ni en este año ni en este gobierno. Un último aspecto que pasó, desde mi perspectiva, bastante por debajo, que tiene que ver cómo el gobierno hace propio un proyecto para terminar con el tema de los sobrecostos, o los sobrecobros, digamos, o los costos, mejor dicho, o los cobros, perdón, los cobros en tema de tarifario de luz, de electricidad en invierno. Desde mi perspectiva, quizá una ciudad bien cuestionable, nuevamente se aplican distorsiones, no queda bien circunscrito, no queda bien claro el tema. ¿Qué les parece, insisto, de manera muy simple, la idea de que a mayor demanda de un bien, ¿no es cierto?, como ocurre la luz en los meses de invierno, bueno, haya nuevamente elementos distorsionadores, no a través de subsidios focalizados, sino, ¿no es cierto?, terminar con una curva, ¿no es cierto?, tal como se aplica en otras, probablemente, en otros sectores, Guillermo. A ver, proyecto la diputada Chicardini y no me acuerdo quién más. Durante la pandemia, el presidente Piñera intervino, de manera, por supuesto, transitoria, en los precios de los servicios básicos. Y se llegó a una fórmula para que las personas pudiesen pagar después. Y era una fórmula que fue muy aplaudida por moros y cristianos porque era inteligente, estaba bien hecha, en fin, y cumplía con todas las promesas que el Estado le hacen a la industria, en fin, o sea, estaba bien hecho. Además no te cortaban el servicio si tú tenías impagos, pero con el compromiso de pagarlo después, entendiendo que es una solución absolutamente anormal, digamos, como en la pandemia. Totalmente anormal. Entonces, si el gobierno tiene una propuesta creativa, bien hecha, que respete el marco regulatorio,
que finalmente haga que de alguna otra forma uno pague lo que consumió en el invierno, no sé, pues prorrateado en el resto del año o lo que sea, uno siempre está abierto a discutir esas cosas, porque uno entiende que en los momentos en que más se requiere luz, porque en invierno se requiere más luz, que las cuentas no suban tanto, bueno, eso de una perspectiva social tiene sentido. O sea, ¿quién se podría negar a priori a eso? Pero aquí el diablo se esconde en los detalles. Y yo, después de la experiencia del gas, la verdad es que tengo temor de que los detalles de lo que va a proponer el gobierno sean muy malos. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que quieren hacer. El entendido, Guillermo, y ahí la palabra Cecilia, de que finalmente no pague Moya y que pague finalmente quien lo ocupa, vale decir, el que ocupa que realiza el sobreconsumo lo podrá anular o más que anular, reducir la curva de crecimiento, sí. prorratear como se hace muchas veces en el gas, hay elementos, Sí. ¿no es cierto?, que tú pagas en otros meses, las metrobolsas, en fin, lo que uno quiera en materia, pero que finalmente lo pague el que lo ocupa, con algún subsidio del Estado, no hay ningún problema a los sectores eventualmente más afectados. Pero como idea política, Cecilia, me interesa mucho para ir cerrando esta conexión. Bueno, efectivamente, como dice Guillermo, aquí el diablo puede estar en los detalles. Yo creo que también hay que entender que cuando se producen estas situaciones de un sobrecargo por exceso de uso, también uno quiere que el precio dé una señal para que las personas tomen buenas decisiones. Y es sano que las personas en el periodo en que se ocupa más electricidad, en que hay más presión sobre el sistema eléctrico y que por lo tanto puede haber problemas por esa mayor presión, se dé alguna señal para que las personas durante ese tiempo usen ese recurso en forma responsable. Entonces, yo a priori creo que hay buenas razones para que los precios reflejen el costo verdadero que cuestan, o sea, el costo verdadero de los servicios. Y como tú dices, es verdad que para algunas personas puede ser muy complejo, la electricidad es un servicio esencial, a lo mejor puedo ayudar focalizadamente a algunos sectores, pero cuando uno simplemente elimina el sobrecosto, y lamentablemente yo lo entendí de esa forma, eliminar el sobrecosto, creo que da la señal incorrecta, creo que es una mala forma de usar recursos, porque claro, las personas entonces si no tienen un sobrecosto no van a cuidar el recurso como lo cuidarían con los precios. Aquí hay algo bastante profundo, porque esta izquierda que nos gobierna no cree en las señales que dan los precios, y la verdad que esa es la forma en que se asignan en forma eficiente los recursos. Y entonces estamos empezando a romper los fundamentos con los que una economía funciona bien. Yo no sé, claro, efectivamente los detalles pueden ser un buen diseño y habría que verlo, pero el anuncio tal cual como está, a mí me genera la preocupación respecto a que no podemos dejar de utilizar la señal que dan los precios, porque es lo que permite que los recursos en una economía se asignen en forma eficiente y el país, por lo tanto, se desarrolle. Tarifa sobre consumo de invierno, por un lado, así como postre para cerrar la conversación, pero principalmente la conversación con Cecilia y Guillermo estuvo centrada en los dos ejes estructurantes en materia económica. Hay muchos más que anunció el gobierno, y con un sabor un poco, de acuerdo a lo que ustedes plantean, bastante amargo en materia de, o bastante poco dulce, ¿no es cierto?, en materia de la disociación que hay entre el discurso del presidente y la realidad política que uno lo ve. Lo conversamos en La Reto, este podcast del libro, con Cecilia Cifuentes, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, y con Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Muchísimas gracias. Además estuvo bien fresco la conversación después de casi 4 horas del presidente, así que un análisis muy, muy oportuno en términos del timing para saber aquilatar bien desde la mirada del libro y la mirada, ¿no es cierto?, de nuestros panelistas, el discurso del presidente Boric este 1 de junio. Que tengan una gran semana, Cecilia y Guillermo, y nos estamos encontrando la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.